Hola, buenos días a todos. Un placer tenerlos por aquí. Denos 2 minutos para que terminen de unirse el resto de las autoridades y ya comenzamos. Buenos días a todos los que se están uniendo. Hola, doctora Sandra. Buenos días a todos, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. Muy bien, muchas Buenos gracias. días. Solo denme un minuto más para asegurar que están entrando todos y ya comenzamos. Pues bueno, vamos a dar comienzo a todos los que están aquí puntualmente. Nuevamente, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta primera reunión del grupo de autoridades por el autocuidado. El tema particular del día de hoy es etiquetado y ver cómo avanzamos el tema de etiquetado a nivel regional, pensando que es una herramienta de salud pública y pensando sobre todo en el beneficio que ofrece a las personas el tener un etiquetado amigable que garantice que se puede hacer un uso seguro del producto. Les confirmo que estamos grabando la sesión exclusivamente para poder compartirla con ustedes posterior al evento, ya sea que quieran revisar nuevamente algún tema o quieran compartir al interior de las agencias. Esta presentación se las vamos a hacer llegar junto con la grabación una vez que concluya la sesión. Y comenzando con nuestro anuncio parroquial, a varios de ustedes ya tuvimos reuniones uno a uno y les fuimos invitando especialmente al evento que vamos a tener el 21 y 22 de octubre en Ciudad de México. Es el segundo foro de alto nivel de autocuidado del que ya participaron muchos de ustedes el año pasado en Bogotá. Esta vez va a ser en Ciudad de México y el día 22 de octubre va a ser nuestra reunión anual del grupo de autoridades donde vamos a seguir revisando estos temas, además de los proyectos que tenemos ahorita en camino. Entonces, para dar inicio al tema de hoy, etiquetado. Queremos compartirles que el objetivo de la sesión de hoy no es solamente compartir prácticas regulatorias de otros países, aunque sí lo van a ver. En realidad, el objetivo de esta sesión es para nosotros mucho más simple. La idea es desconectar el etiquetado de los productos de autocuidado como un requisito puramente regulatorio y conectarlo con una herramienta de educación al usuario. Entonces, ¿por qué hacemos esto? En ocasiones cuando hemos visto que salen consultas públicas o proyectos de optimización del etiquetado, con frecuencia hemos visto que la discusión se está centrando en preguntas como cómo agregamos más elementos, cómo distribuimos la cantidad de información con el código QR y el código de barras, las frases legales, pero mantenemos el foco en los ingredientes, cómo incorporamos más advertencias, cómo incluimos más restricciones para evitar que la persona pueda hacer un uso inadecuado de estos productos. Sin embargo, en pocas ocasiones hemos visto que estas consultas y estas conversaciones se detengan en cuestiones como la información actual del etiquetado es realmente la que el usuario necesita y está utilizando para tomar una decisión informada, o el etiquetado actual cumple efectivamente con el objetivo de proteger a las personas de ese uso inadecuado, o siquiera si el etiquetado actual es comprensible para la persona promedio. Entonces, lo que el día de hoy queremos proponer es migrar de una mentalidad de evitar un mal uso a una mentalidad de cómo habilitamos un buen uso. Porque una realidad que tenemos que enfrentar es que el uso inadecuado también puede venir de no entender cómo utilizar el producto.
Entonces, un tema que en ocasiones se nos escapa cuando planteamos los requisitos regulatorios es que las personas toman decisiones de salud en contextos reales y por eso pusimos todas estas imágenes. Contextos donde hay estrés, donde tienen miedo, donde hay ansiedad, donde hay poco tiempo, donde están los hijos, donde hay mucho trabajo, hay pocos recursos y encima de todo hay un exceso de información, desde noticias, las redes, internet, los etiquetados, la publicidad, y no en todas las ocasiones, sobre todo con los productos de venta libre, va a haber un acompañamiento del profesional de salud para orientar a la persona. Entonces, todos los que estamos en esta reunión entendemos la regulación, comprendemos el proceso detrás de aprobar un producto, lo que se puede decir, lo que no, porque un producto necesita receta, otro no, porque uno habla de alivio, otro es un complemento. Pero la gente fuera de esta reunión, llamémosla la gente común y corriente, no entiende nada de eso. Y la persona que tiene 5 minutos en una farmacia porque tiene un dolor terrible de estómago o de cabeza y tiene que salir del trabajo porque si no pierde el trabajo y eso implica no pagar los gastos de ese mes o no pagar la colegiatura de sus hijos o no tener que comer, no se va a detener a revisar qué hacen los ingredientes activos, no se pone a analizar si el producto se puede o no comprar con receta, no se pone a buscar el registro sanitario o no se pone a pensar si esto es un suplemento o es un medicamento. Probablemente lo único que quiere saber es para qué se usa y cómo se usa. Entonces, cuando hablamos de regulaciones centradas en el usuario, se nos olvida que todos en algún momento hemos sido usuarios y quizás hemos vivido esa frustración de tener que aprender a configurar algo, armar un mueble, empezar un nuevo programa y sentir que las instrucciones nos juegan en contra al punto de tener que buscar un video o preguntarle a alguien más cómo hago esto. Entonces, para realmente afianzar ese contexto, quisiera tomarme un minuto para plantear una dinámica donde realmente quisiera que todos se pongan en esa perspectiva de usuarios y no de reguladores. Entonces, imagínense por un minuto que tienen que viajar por temas de trabajo a otro país donde no hablan el idioma, no conocen el contexto, no entienden cómo funciona el sistema de salud, solo van a estar ahí por pocos días, es un ambiente totalmente nuevo. Desafortunadamente comen algo que les hace daño y se sienten fatal. Y están en ese momento donde creo que todos alguna vez en la vida hemos estado, de sentir un dolor punzante de estómago, de sentir que nos tiemblan las manos, el sudor en frío, el saber que el baño tiene que estar cerca en todo momento, rogar que nadie se suba al elevador conmigo. Realmente mucho estrés. Lo único que uno busca en ese momento es cómo alivio estos síntomas. Se tiene que buscar asistencia médica, sí, pero en el momento lo que la persona quiere es cómo alivio este mal. En este contexto, si van a una farmacia y encuentran productos, ¿qué es lo que realmente esperarían de etiquetado? ¿Qué les gustaría en un etiquetado cuando están en esta situación de miedo y estrés? ¿Realmente quieren encontrar un etiquetado cargado de información, de advertencias, de leyendas legales, en blanco y negro, con poca claridad? ¿O preferirían encontrar un etiquetado simplificado, que tenga un formato estándar, cómo lo uso, para qué lo uso, colores que les den cierta sensación de confort, que realmente seguridad, un concepto de estrés? Con la posibilidad ahora, los códigos QR, de poder traducir al idioma que hablan, esa es particularmente la finalidad del etiquetado y cada elemento del etiquetado. Incluso estando en un país extraño, si reconocemos una marca que en nuestros países también se vende, es un más de seguridad. Yo conozco, yo sé por dónde va. Entonces, transmitir esa confianza y esa seguridad es precisamente la función del etiquetado y tiene que cumplir esa misión sin importar el nivel de la persona. Ese contexto real en América Latina. Y para un poco de los resultados, tuvimos estudios de alfabetización en salud y en autocuidado con pilotos de Colombia y México. Algunos elementos, porque no es todo el estudio, pero vimos que la alfabetización en salud y autocuidado está ligada, punto número 1, a que la persona y pueda dar una adherencia correcta a todo el tratamiento. ¿Qué mostraron los resultados? Que 4 de cada 10 personas, solo 4 de cada 10, siguen las indicaciones al pie de la letra.
20% de con un decisiones y preferencias de salud. Pero ¿qué vemos resultados? Siente protección de los síntomas de tratamiento, de las personas a escuchar, preguntas y saber que quizás no entienda. Después también está asociado a lectura y comprensión del etiquetado de productos de venta libre. Pero ¿qué vimos en los resultados? 33% siempre el etiquetado, de los cuales 27% prefieren a otra persona cómo usarlos. Lo que nos indica que a pesar de que pueden hacer también está ligado al pero en el estudio vimos que una de cada 3 personas, cuando los por una diversidad de motivos, desde que no le gusta hasta que simplemente no puede. Bueno, para entonces, ¿qué hacer? Las personas en nuestros países, el tema de salud es como hablar, es complicado. Y en ese contexto tan real pueden ocurrir 2 problemas. Uno, o escuchar con registro, pero no lo utilizan correctamente. Entonces, aquí, para dar esa introducción y ese contexto a las pláticas que vamos a tener, queríamos dejarles esta reflexión de una etiqueta que no se entiende también representa un riesgo sanitario, que la regulación debe fomentar no, nuestro que viene desde Navidad, José Castejón, él es de la oficina y su labor en la gestión del departamento de implantación de proyectos y específicamente los productos de consumo en los que se implanta esta nueva tecnología que nos va a comentar, con la que tratan de hacer que las personas ciegas o de baja visión sean igual de independientes que una comisión completa. Buenos días a todos, muchas gracias Alejandra, buenas tardes desde España. Bueno, voy a presentaros muy rápidamente qué es lo que hacemos de Navidad. Si me permitís, voy a compartir mi pantalla. ¿Vale? Podemos ver la verdad. Y las personas que ciegas y con baja visión a que sean moverse de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 35 millones de personas con algún tipo de discapacidad visual en el mundo, 30 millones de las cuales son ciegas. Muchas veces pensamos que todo la discapacidad visual es ceguera, pero no es así. Realmente muy pocas. No es más adecuado para cubrir todas las necesidades de esta cuidad, de este grupo de personas. Porque solamente las personas que han nacido que hizo la NIB es la Organización Nacional de Ciegos del Reino Unido y con 10 sesiones. Desde la nos propusimos solucionarlo
relativamente antigua, porque cumple 32 años ahora en 2026, lo cual es bastante para algo tecnológico. Y el problema que tenemos es que para accesibilidad un código QR no funciona. ¿Por qué? Porque una persona que tiene baja visión es imposible que ya a veces dificulta una persona con visión a pesar de lo con esto hace, nosotros desde Navilés nos propusimos intentar solucionarlo, y para ello pasamos 5 años de investigación y de desarrollo intentando crear una nueva solución. Un código que más pues también cada vez más el código Navilés este código QR tan colorido. En comparación con un código QR. Un código 3 de apenas 3 centímetros podemos escanearlo desde 3 metros, desde más de 3 metros. Vamos a enfocarlo. Este me parece escaneable. Es decir, que no necesitamos estar justo enfrente del código ni muy cerca, sino que en cuanto el código aparece en la pantalla de nuestro teléfono, va a ser capaz de detectarlo y demostrar la información incluida en dicho código. Es una patentada. La presentación es hacer que las personas ciegas y bajas sean completamente independientes. No queremos dejar fuera a nadie. Con lo cual, la tecnología Navilés funciona para todo el mundo. Y ahora tenemos ejemplos reales de cómo en diferentes implantaciones se ha hecho en todo el mundo, somos capaces de ayudar a las personas ciegas, a las personas con baja visión y a cualquiera. ¿Vale? Entonces, he dejado los códigos de la aplicación Navilés con Navilés Go para seguir la grabación que tenga la oportunidad de descargarlas, probar los códigos. Normalmente las presentaciones que hago son bastante interactivas y aunque la gente los vaya escaneando los códigos, pero como tenemos un tiempo limitado hoy, os voy a mostrar a todos qué es lo que hace la tecnología Navilés en la grabación de la presentación. Este es un código real. Este es una parada de autobús en Nueva York. He visto un es el código Navilés. ¿Qué es lo que conseguimos hacer con el código Navilés cuando un usuario lo escanea? Cuando se escanea con la aplicación Navilés, lo siguiente nos fija dónde está la parada. Es decir, utilizamos la máxima tecnología que hemos llamado literalmente dónde está a ser capaz de saber exactamente dónde para el autobús que tiene que coger y saber cuándo va a llegar ese autobús. Es algo que beneficia con la aplicación que tenemos para personas con visión, escaneando el mismo código, le ofrecemos una interfaz visual, en este caso con el tiempo real de esa parada de autobús. Esto es algo que incluso es una solución, que es una cosa que nos gusta mucho desde Navilés, es una solución de accesibilidad que ayuda a todo el mundo. Y esto es muy importante, porque estamos ahorrando millones de dólares por un display en esa parada que consume baterías, que tiene mantenimiento, que es muy caro, pues enseñando mostrando el tiempo real de los siguientes autobuses que van a llegar. Simplemente con el código Navilens somos capaces de dar esta información a todos los usuarios de una forma visible. Como digo, ayudamos a todo el mundo de una forma sencilla, barata, sin mantenimiento, muy fácil de implementar. Otra cosa que tenemos es el producto de consumo. Aquí estoy mostrando 3 productos de cereales de Kellogg's,
os animo cuando veáis la presentación a que los intentéis escanear tanto con Navilesc como con Navilesc Go. Para una persona ciega estos tres productos son exactamente lo mismo, la forma es la misma, el peso es el mismo, el olor es el mismo. No hay nada que diferencie estos productos. Con lo cual, si una persona ciega, no solo en el supermercado, sino en casa, tuviese estos productos, no sabe. Señor Rana, por aquí un poquito de lo que hacemos. Ahí vamos a descubrir y localizar el producto. ¿Qué significa esto? Como vemos en la pantalla, se muestra un texto, que ese texto es leído de forma que ese texto es toda información nutricional, alérgenos, ingredientes, cómo preparar, si es el caso de otro producto, como por ejemplo, que también tenemos una pizza congelada, lleva ¿no? Si son pots de laundry, como tenemos con Ariel o con otras marcas de Henkel, dicen comprar todo esto un usuario ciego, con lo cual le estamos dando exactamente la misma información de una persona que ve. Conseguimos con el porque somos capaces de un poquito más. Es una solución que se me lo más importante, reducir automáticamente el idioma. Significa esto, que independientemente de en qué país estés encontrando un producto, o un autobús, o lo que tú quieras, siempre lo vas a ver en el idioma en el que tú tengas configurado el teléfono. En el caso de todo lo que probablemente sea el español, por lo cual vayamos a un supermercado de Inglaterra, de Australia, de siempre va a haber contenido en español. Hay productos de consumo para finales. Añadimos el tema del lenguaje, ¿vale? Esto hace que rompamos la barrera del lenguaje. Muy importante. Dos, el usuario tenga configurado en su teléfono. La gran mayoría de usuarios, la inicial, tiene para grande en su teléfono. De adaptar ese tamaño. De forma que incluso esto me ayuda a mí, una persona con visión completa, que puedo ver de la forma. Y nos voy a añadir una capa de packaging, que está muy de moda, que es hacer interactivo el packaging. Ejemplo, este producto que estamos de Nestlé, tiene un contacto y pulsamos en un botoncito dentro de la aplicación para que se nos automáticamente llamar a ese teléfono. Copiar y pegar solamente ayudamos de nuevo a todo el mundo. De una función súper de consumo que filtrado en realidad aumentada. Somos capaces de, sin tocar el producto, saber los alérgenos, o si el producto es vegano o no, con la aplicación Navilesc Go, en tu propio idioma. Con lo cual, de nuevo, ayudamos a todo el mundo. Sí, yo estoy siguiendo una alimentación vegana, una estrategia de mercado, y uno viendo que son veganos o cuál es uno. Con la aplicación Navilesc Go, puedo alinearlo con una de forma automática, me aparece en realidad todas esas ideas que sí son y el último ejemplo que quería mostrar hoy es el ejemplo de medicamentos. El mayor laboratorio de genéricos de aquí de España ha incluido los códigos Navilesc en sus productos. Y es código QR. El prospecto, aquí en España regulado por la EMS, la Agencia Española del Medicamento, la Agencia Gubernamental, por otros están regulados de forma que siempre el más actualizado sea el accesible a cualquier usuario. Código que están impresos. Gracias a la este marco de color que vemos ocurre, conseguimos dos cosas. Una, hacer accesible el doctor. Y dos, ayudar a todo el mundo. Porque somos capaces de decir el nombre del medicamento sin necesidad de que el QR
y con baja lo que requiriera una web que sea accesible para automáticamente nacional del este. Lo hacemos en el momento clic así más. Es la página gubernamental la que está al prospecto de este medicamento. Y como decía, la última innovación que tenemos que tener esto. Ya sabes, poniendo un código al lado de ese código Data Matrix, somos capaces de con baja visión, con una capacidad cognitiva que es capaz de interpretar que 07/2027 significa que es la velocidad de este producto, le podemos dar esa información de forma visual y audible con la aplicación simplemente escaneándolo. Con lo cual ya podemos saber que estos medicamentos el 31 de julio el hotel número de serie y el chitín. Es una forma muy sencilla de, con una herramienta de accesibilidad como es Navilens, como es el código Navilens, ser capaz de leer a todo el mundo. Así que nuestro objetivo es intentar crear un mundo mucho mejor y creo que todos juntos podríamos conseguirlo. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, José, por excelente presentación. Y básicamente esto es compartir con todos ustedes ejemplos de cómo la tecnología no es simplemente usar un código QR para acceder a un PDF, que va a ser igual de confidencial de ese acceso a la información, que reuniones, que accesibilidad que necesitas para tomar esa decisión informada. Entonces, previo a pasar a nuestra segunda ponencia, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer para Navilens y para José? Adelante, Rocío. Sí, buenos días. Quiero hacer una consulta. Supuestamente este los coches de la nación tienen, solo es aprobada por la autoridad o por la información les permite tener más información que lo que aprueba la autoridad. Hola, muchas gracias por la pregunta. A ver, Navilens está implementado en muchísimos, en miles de productos de consumo. En los productos que como pasa aquí en España con este laboratorio, es un poquito diferente. Porque, como tú bien dices, que es la información aprobada es el tema. Hay que entender una cosa, la información que se muestra en Navilens pertenece al cliente, no a Navilens. Nosotros somos la plataforma que hacemos que se muestre la información de una forma accesible, bonita, que se significa que en los medicamentos de España no estamos autorizados a mostrar nada en las aplicaciones de Navilens. Por eso, lo único que hacemos es decir el nombre del medicamento y llevar al prospecto. Esto es un gran avance, porque la persona, insisto, ciega, con baja visión o con algún tipo de discapacidad cognitiva está o cualquier regular o que no tiene la capacidad de no saber perfectamente comprender el medicamento, es capaz de, con el ir a entender el medicamento y llegar a esa página. En el caso de TC es un poquito diferente, podría ser un poquito diferente, y ahí depende, insisto, de las marcas.
si las marcas están obligadas a únicamente representar el contenido aprobado regulatoriamente, ese es el contenido que ponemos. Si se quiere añadir algún otro contenido, se podría hacer en teoría sin ningún problema. Eso depende de la autoridad regulatoria de cada país. Aquí en España, como digo, lo regulado es el medicamento. El medicamento bajo prescripción, me refiero a medicamentos bajo prescripción médica. Gracias, José. Pablo, ¿tú tienes una pregunta? Gracias. Perfecto. Entonces vamos a pasar a la siguiente sección y después todavía vamos a más espacio. Es palabra Sergio Restrepo de Opela. Él es químico farmacéutico con maestría en administración empresarial, más de 15 años de experiencia en asuntos regulatorios y público y privado, en la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Probióticos y también del Consejo Empresarial de IASA. Inició su carrera en el INVIMA y hoy está en Opela, donde es líder global de política e inteligencia regulatoria, enfocándose en productos de autocuidado y además es coautor junto al equipo regulatorio de Opela de un estudio global sobre razones de rechazo en procesos de reclasificación de productos de prescripción a venta libre. Entonces, adelante, Sergio. Tienes el micrófono apagado. Alejandra, ayer estuve practicando esta presentación con mis hijos y ellos dijeron, esta presentación es muy aburrida, es muy larga, así que espero que para ustedes sea un poco más interesante que para mis hijos. Muchísimas gracias por la oportunidad de presentar hoy. Como Alejandra hizo la introducción, yo trabajo para Opela y voy a presentar dos prácticas que nosotros tenemos internamente aquí en Opela. Y la primera es el caso de cómo estamos manejando etiquetado electrónico en Brasil. Y el segundo, estudio de discernimiento para etiquetas que tienen muchos elementos en común. Voy a empezar por Brasil. Entonces, en Brasil nosotros hemos venido implementando nuestras etiquetas electrónicas desde hace un par de años. ¿Y qué beneficios nos ofrece? Nos ofrece una experiencia mejorada para el paciente y para el usuario. Nos ofrece también cumplimiento y agilidad regulatoria para poder tener siempre más actualizada, disponible para el paciente y el usuario. También un tema de impacto ambiental y excelencia operacional, porque tenemos menor desperdicio de papel y menor destrucción de obsoletos. Y al final, un mejor entendimiento del usuario, porque hay información que podemos integrar. Fue interesante ver cómo José presentaba las opciones de Navilens y ahorita van a ver cómo también nosotros hemos implementado soluciones similares en el caso de Brasil. Una cuña también para Navilens: nosotros estamos implementando la solución de Navilens en México. Entonces yo creo que tal vez el próximo año podemos dar perspectiva de los dos modelos, pero por ahora quiero Brasil. En el modelo de Brasil, ¿qué tenemos hoy en día? Tenemos 100% de nuestro portafolio con empaque, con código QR en el empaque secundario. Y iniciamos en el 2025 a trabajar en el piloto de Anvisa en la transición del inserto físico al digital para algunas categorías de productos. Entonces voy a ir paso a paso. Voy a empezar por el código QR en el empaque secundario. Entonces, a partir del 2020, Anvisa empieza a autorizar el uso de código QR en el empaque secundario de los productos de medicamentos en Brasil. ¿Por qué QR? QR es una tecnología que no necesita apps para ser leída por los dispositivos electrónicos. Cualquier smartphone en este momento es capaz de leer
el QR. Bueno, antes no lo lograba, pero los nuevos smartphones, con solamente apuntar con la cámara, logran leer el código QR. Entonces, eso nos da a mucha población. ¿Cómo funciona el proceso? Opela el inserto producto Anvisa para aprobación. Luego Anvisa publica el inserto publicado en la página web de Anvisa y nosotros a través de un tercero hacemos disponible el inserto aprobado y su contenido. En la plataforma, y ya lo vamos a ver en un momento, el contenido se encuentra en la primera PDF que está disponible en Anvisa, pero también en un formato digital fácil de leer y entender para el usuario. Muchas veces el PDF se puede leer diferente. Y lo segundo es que la plataforma que nosotros usamos, muy similar a lo que presentaba José, va más allá del inserto, del prospecto. ¿Qué tenemos, por ejemplo? Tenemos un reporte de farmacovigilancia facilitado. Tenemos links directamente donde se puede hacer reporte de eventos adversos tanto al sitio Opela como al sitio de Anvisa. Tenemos lectura para sordos disponible en el sitio también, mediante lenguaje de señas. Tenemos videos de cómo usar el medicamento para casos especiales, ejemplo, spray nasal. Y tenemos también información para el profesional de la salud con acceso restringido para información para el farmacéutico, para el médico, para el profesional de salud en general. Aquí yo quiero hacer dos notas aclaratorias. La primera es, en el proceso de Brasil, los insertos que no impactan seguridad, las actualizaciones de inserto que no impactan seguridad ni eficacia, Anvisa no emite aprobación formal previa y la implementación de estos es inmediata. Y la segunda, preguntar, en el caso de Brasil, diferente que en el caso de Europa, Anvisa prefiere que la información digital se haga disponible al usuario en una plataforma diferente a la página web de Anvisa. ¿Por qué? Porque a Anvisa le preocupa la estabilidad electrónica de la información. Les preocupa que la página de Anvisa directamente tiene caídas que sufren, ponen en riesgo que el consumidor pueda, el usuario pueda acceder de manera sencilla. En otros países, la regulación al respecto, por ejemplo, en Europa, como lo en la sección anterior, es mandatorio que este código QR redireccione directamente a la página web de la autoridad sanitaria. Entonces, no es estándar, cambia alrededor del mundo hacia dónde redirecciona el código QR, pero es una tecnología que ya se está usando en varios países. A continuación tenemos tres pequeños videos, entonces voy a empezar por esto es lo que ustedes como inserto digital. Ustedes pueden ver que hay una descripción, es una transcripción literal de lo que está aprobado en el inserto, en el prospecto, en donde es desplegable para el usuario, pero también tiene un motor de búsqueda. La persona puede buscar cómo usarlo, hacer preguntas a la plataforma. También el código en la misma plataforma me arroja al inserto tal cual fue aprobado por la autoridad sanitaria. En este momento vemos el inserto tal cual fue aprobado por Anvisa. Y en la parte de abajo ustedes ven para eventos adversos farmacovigilancia, accese o links abajo.
Y tenemos tanto el canal interno de comunicación de Opela para hacer reporte de eventos adversos, como también tenemos el canal de Anvisa, Vigimed, para hacer el reporte de eventos adversos. El segundo caso que quiero presentarles es para otro producto de nosotros, que es un dispositivo, un spray nasal. Y en este caso incluye no solamente la información del prospecto, sino también incluye un instructivo de cómo usar el producto. Entonces quiero mostrarles cómo funciona. Uso do dispositivo. Como devo usar pela primeira vez quando o frasco é novo, está aberto há mais de 14 anos? Antes de usar, agite o frasco. Em seguida, pressione o bico até que se produza um jato de névoa fina. Essa preparação é necessária na primeira vez que o hálio nasal for utilizado ou quando se passaram mais de 14 dias desde a última aplicação. Mantenha a cabeça em posição reta e assoe o nariz para limpar as narinas. Vamos aplicar? Segure o frasco na posição vertical com uma das mãos. Direcione a ponta do frasco lateralmente para o lado contrário do centro do nariz ou septo nasal, como em direção à porção externa do olho ou a orelha desse mesmo lado. A ponta não deve ir além do meio da narina. Aplique na primeira narina, colocando a ponta do frasco no nariz, sem ir além do meio da narina. Após a aplicação, troque o frasco de mão e repita o passo anterior para a outra narina. Entonces, como se pueden dar cuenta, es un video que no es comercial. Es un video que está enfocado en darle claridad al usuario de cómo usar el producto, de cómo usar el dispositivo en casos que se necesitan instrucción especial, como es este caso de este spray nasal. Es información que no es posible brindar de manera tan sencilla y tan simplificada de manera escrita. El tercer ejemplo que también quiero compartirles es una calculadora de posología. Cuando entramos al código QR, aquí el paciente, el usuario puede, o la mamá puede, de un niño en el caso, por ejemplo, de este producto, puede ver cuál sería la dosis para el niño recomendada de acuerdo a su peso y a su edad. Ustedes se dan cuenta, de manera digital puede ir colocando la edad del niño, el peso, y la calculadora le indica directamente, de acuerdo a la premisa, la dosis mínima, cuál es la dosis máxima y cuántas veces debe utilizar por día y el intervalo de tiempo. Entonces, como se pueden dar cuenta, permite mucha clarificación, permite entregar mucha información que es útil para el usuario en el momento de usarlo, de usar el producto, de usar el medicamento, para poderlo usar y usarlo de manera adecuada. Uso do dispositivo. Ahora quiero pasar un poco a la segunda parte del inserto digital en Brasil. Entonces quiero dar contexto. En 2024, Anvisa aprobó un proyecto piloto para poder empezar a evaluar la eliminación de los insertos físicos y reemplazarlo por etiquetas electrónicas únicamente, o en el caso de Brasil, mediante código QR. La primera parte que debemos tener en cuenta que permitió que Brasil se moviera a este piloto. Tienen un marco legal que lo habilitó, una ley que en el 2022 abre la puerta a esta posibilidad, y de ahí nace una agenda regulatoria clara, nace una agenda regulatoria que está enfocada en poder resolver las preocupaciones de los interesados,
El cuarto punto es que es progresivo, es una ecuación progresiva. Esto viene a ser un piloto que se aplica solamente a categorías que Anvisa considera de un menor riesgo regulatorio, entre ellas las muestras gratis, los medicamentos destinados a ser usados bajo supervisión de profesionales de salud en el hospital, medicamentos de programas gubernamentales, y en el caso de los medicamentos OTC, lo restringe o lo inicia con los productos que vienen en multiempaque. Es decir, cuando, por ejemplo, tengo una caja con 100 blisters y la persona en la farmacia puede adquirir uno de los blisters adicionales, de manera individual, perdón. Empiezan las conversaciones para el código QR en el empaque secundario. En el 2021 nosotros en Opela iniciamos con la implementación de códigos QR en las etiquetas del empaque secundario. En el 2022 se permite la inclusión de códigos QR en el empaque de medicamentos. En el 2023 se entienden las primeras discusiones de este proyecto piloto, y finalmente en el 2024 se tiene la publicación del piloto para empezar con esta prueba. Aquí ven en pantalla un ejemplo de uno de nuestros productos que contiene, bueno, la versión anterior del blister y la nueva versión que contiene el código QR, que lo redirige a la misma plataforma que les mostraba en la versión anterior. ¿Qué ventajas tiene? Que la información disponible para el usuario está disponible para el usuario permanentemente. Si la persona pierde digamos que si la persona no tiene necesidad de tener el blister dentro de la caja, dentro del empaque secundario de manera permanente. De hecho, está diseñado para los productos que se compran de manera individual en la farmacia. Quiero resaltar que aquí hay unos requerimientos adicionales para el uso de ese etiquetado digital y la eliminación del inserto físico. Entonces, la ley, la publicación 885 del 2024 establece que las empresas que dispensen ese tipo de medicamentos deben estar acompañadas, están obligadas a poner a disposición del usuario el inserto en papel con impresión bajo solicitud. Es decir, si usted en la farmacia le dice al farmacéutico, yo necesito el inserto de este producto, el farmacéutico debe ser capaz de entregar el inserto al interesado que lo esté requiriendo, como medida alternativa al código QR. Eso es lo que quería compartirles del caso de Brasil. Alejandra, si estás de acuerdo, podemos abrir a preguntas para el tema de código QR antes de ir al tema de estudios de discernimiento. Sí, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre el piloto de Brasil que nos presentó Sergio? ¿No? Creo que estamos bien. Entonces, como queda Perfecto. poco tiempo, pasemos al otro tema. Perfecto. Entonces quiero compartirles la segunda parte de mi presentación, que es estudios de discernimiento. Entonces, los estudios de discernimiento son un tipo de estudio que evalúa la capacidad de los usuarios para comprender los mensajes claves de diferenciación que ofrece un producto nuevo en comparación con un producto existente dentro de la misma gama de productos. Los estudios de discernimiento de etiquetas están diseñados para asegurar que las personas con diferentes grados de escolaridad puedan entender que no se refieren a un mismo producto, cómo se usan de manera diferente, cuáles son las diferencias entre el producto original y el nuevo producto que está siendo considerado bajo la misma línea de comercialización. Entonces, yo quiero compartir
que a la fecha no hay un protocolo armonizado por ninguna agencia regulatoria para esta clase de estudios. Yo quiero compartir, digamos que 3 puntos de referencia. Aquí el primero es Estados Unidos. En Estados Unidos no hay guía específica para esto, pero la FDA dentro del Código de Regulaciones Federales 201, 202 y 330 evalúa que la etiqueta de los productos evite confusión sobre los ingredientes e indicaciones y usos, que asegure la representación precisa y no engañosa del producto y que garantice la diferenciación clara entre versiones con diferentes ingredientes farmacéuticos activos cuando esta situación se da. Entonces, en la FDA se hace mucho énfasis en evitar el consumo, evitar la confusión para el usuario. En la Unión Europea no hay, digamos que, armonización en el concepto. Hay países que no no permiten, digamos que están muy cerrados a esta clase de uso de las etiquetas. Pero hay otros países que son un poco más permisivos y lo permiten con condiciones específicas. En el caso puntual, Alemania, Polonia, Italia. Y entre los más restrictivos también tenemos casos como el de Francia y Rumanía, que tienen excepciones muy limitadas. En general, la autorización depende de que el riesgo a confusión no se minimice. Otros mercados, tenemos el caso de la autoridad australiana, que permite el uso de estas marcas compartidas y tiene incluso un árbol de decisión para gestionar los riesgos asociados a este tipo de situaciones. ¿De dónde vienen los estudios de discernimiento? Un poco de historia. En el 2003, Brass y Weintraub, que son como los referentes para el marco regulatorio y el racional científico para la reclasificación de prescripción a venta libre, postulan 3 tipos de estudios de comprensión y de estudios de etiquetas. El primero es el estudio de comprensión de etiquetas, el segundo son los estudios de autoselección y el tercero de los estudios de uso real. Estos tipos de estudios de discernimiento corresponden a un estudio de comprensión de etiquetas dentro del concepto que postulan Brass y Weintraub, pero no fueron incluidos dentro de este primer paper. Solamente quería como darle contexto histórico a esto. Entonces, ¿por qué usamos una metodología de gestión de riesgo para desarrollar las etiquetas de nuestros nuevos productos que pertenecen a una misma línea de comercialización? Para nosotros en Opela, el desarrollo seguro de medicamentos de venta libre es un pilar central. Por eso, para nosotros, la diferenciación adecuada de productos de la misma marca no solamente minimiza el riesgo, sino que también debe ayudar a la diferenciación y al mejor uso de los medicamentos por parte del usuario. Algo que para mí, cuando pasé del gobierno, de trabajar con el INVIMA a trabajar en la industria, me causó muchísima sorpresa, es que muchos de los desarrollos, antes yo pensaba que respondían a cómo iba el desarrollo de la ciencia, cómo iba el desarrollo del mercado, etc. Pero muchos casi que por decir el 100% de los desarrollos responde a las necesidades de los usuarios. La cantidad de conceptos que digamos que son cancelados en desarrollo porque no responden a una necesidad real de los usuarios es muy elevado. Aquí yo simplemente quiero resaltar el desarrollo normal, orgánico de este tipo de situaciones. Entonces, en el punto 1, en el tiempo, tenemos un activo A en presentación en cápsulas. Fue lanzado como medicamento, fue luego cambiado a OTC
Y con el tiempo, ese activo A que teníamos en cápsulas, pues tiene una nueva presentación comercial que son comprimidos, respondiendo a X, Y o Z necesidad puntual por parte de los usuarios. Luego tenemos una nueva presentación comercial en niños. Y estas tres presentaciones necesitan ser diferenciadas por los usuarios para entenderlas de mejor manera. Luego tenemos también una nueva combinación y esto responde nuevamente a necesidades puntuales de los pacientes y de los usuarios. Entonces nosotros de manera responsable necesitamos poder diferenciar adecuadamente esta situación. Voy a saltarme un poquito a causa del tiempo. Entonces, ¿cómo se usan? Nosotros tenemos estos 4 pasos. El primero es un análisis preliminar en el cual tenemos un árbol de decisión y evaluamos qué tipo de riesgo estamos enfrentando. El segundo, tenemos una matriz interna por el cual analizamos cualitativamente el nivel de riesgo y si el nivel de riesgo es alto, pasamos a la tercera etapa que es el estudio de discernimiento como tal, para realmente poder documentar qué tanto el usuario está en capacidad de diferenciar las etiquetas y diferenciar los productos. Y finalmente la fase de mitigación del riesgo, donde los elementos de diferenciación en la etiqueta son reconsiderados para poder mitigar ese riesgo de confusión. Yendo a punto por punto, este es el árbol de decisión que nosotros utilizamos en Opela, que nos arrojan diferentes tipos de escenarios y diferentes niveles de riesgo. Luego tenemos... bueno, este es otro árbol de decisión que no es el de Opela, pero este es el árbol, como les estaba contando anteriormente. La autoridad australiana también tiene una herramienta para hacer esta diferenciación y ellos utilizan este árbol de decisión para hacer esta mitigación de riesgo. En el caso de Opela, el segundo paso es el análisis de riesgo. Nosotros tenemos esta matriz de calificación de riesgo en donde nosotros vemos de acuerdo a las categorías de riesgo cuando hay un riesgo alto, una precaución y un bajo riesgo. Y si la ponderación total del riesgo es alta, entonces vamos a los estudios de discernimiento como tal. Los estudios de discernimiento, en general, nosotros en Opela los aplicamos dependiendo de la geografía. Y utilizamos qué modelo a seguir dependiendo de en qué país va a ser desarrollado el producto o a qué país está destinado el producto. Hay 2 marcos que utilizamos para poner en contexto. El primero es el modelo de FDA de Comprehension Study, de estudio de comprensión de etiquetas. Y el segundo modelo es el modelo de EMA, de la guía de readability, de qué tanto es leíble, de lecturabilidad. Y tenemos, digamos que 3 fases. ¿Cuál es el diseño del estudio que debemos seguir? ¿Cuál es el desarrollo del estudio que debemos seguir? Y finalmente el reporte que se debe tener. De acuerdo a lo que nosotros vemos y digamos que en la experiencia que hemos podido acumular durante varios años, siempre tenemos este ciclo: diseña, testea, revisa, diseña, testea, revisa y continúa. Pero dentro del diseño del estudio, lo primero y lo más importante que debemos solucionar es cuál es el objetivo primario y secundario del estudio. ¿Qué queremos? ¿Cuál es la hipótesis que queremos resolver? ¿Cuál es la pregunta que queremos realmente resolver frente a la diferenciación de las 2 etiquetas? Debemos definir cuál es la población objetivo y el tamaño de la muestra, y dentro de esto hay varias preguntas. ¿Cuál es el grupo de edad, el nivel académico, el género, los factores de exclusión? Los tamaños de muestra en estos estudios son variables, van de 15 o 20 personas a entre 50 y 100 personas máximo, dependiendo dependiendo del riesgo, dependiendo del modelo, dependiendo
de la etiqueta, dependiendo de varios factores, lo hemos definido. Nuevamente, no hay un modelo regulatorio que haya definido esto, entonces es más como la práctica que nosotros llevamos al interior. Y por supuesto el cuestionario es la fase que, digamos, que es lo que va a utilizarse como herramienta de entrevista con las personas que van a estar como parte del grupo de estudio. Y finalmente, luego de que tenemos todos estos elementos, toda esta data de cuál es el riesgo asociado, cuál es el nivel de riesgo y cuáles son el entendimiento del usuario derivado del estudio de discernimiento, tenemos la inclusión de estos elementos de diferenciación. Hay muchos elementos de diferenciación que podemos usar. El uso de prefijos y sufijos en el nombre, las leyendas específicas o descriptores que diferencian el producto, por ejemplo, grupo etario diferenciado, niños, mecanismo de liberación, acción prolongada, doble acción, fórmula diferenciada, sin azúcar, sin colorantes, uso de iconos, uso de empaques secundarios diferentes, uso de colores en los empaques secundarios distintos, declaración de ingredientes activos amplificada en la etiqueta, en la parte frontal, más grande de lo requerido por la regulación. Algo que en inglés se llama purpose badges, que son iconos pequeños circulares que comunican en la etiqueta principal cuál es la diferencia, como por ejemplo ahorita no se me viene ninguno a la cabeza, mil disculpas, pero es esos pequeñitos círculos que ayudan a diferenciar el producto cuando están en la góndola, en la estantería de la farmacia, y el usuario va a hacer la autoselección del producto, que le va a ayudar a guiarse, a ver Nosotros tenemos dentro del grupo el tema de los criterios para la clasificación, pero entendemos que una parte importante, y como lo vimos hoy, gracias a José y Sergio, es el tema de la elección adecuada, el uso adecuado, que depende en gran medida del etiquetado. ¿Qué tanto el etiquetado es capaz de compartir esa información? Incluso herramientas que pueden ayudar a profundizar en el detalle del uso correcto y hasta en temas de farmacovigilancia, asegurando que la persona pueda hacer un reporte en cualquier medida posible. Entonces, no es solo un tema de informar, es un tema de educar y es un tema de ayudar a que la gente empiece a reconocer productos originales de productos que desafortunadamente son engañosos o son parte de un mercado informal. Nosotros lo que queremos proponer, trabajar dentro del grupo, y les podemos hacer llegar más información, es tener un tema de lineamientos para la homologación del etiquetado de estos productos. Entendemos que la etiqueta responde a un contexto nacional y hay cosas que por legislación tienen que mantenerse con ese contexto nacional. Pero sí podríamos buscar la forma de que haya información o formato esencial dentro de nuestros países que ayude a cualquier usuario a tener acceso a la misma información. Un formato estándar, información simplificada, un lenguaje claro, el tema de accesibilidad. Nosotros trajimos muy brevemente prácticas que siguen otros países, por ejemplo, acceso a información esencial de forma inmediata. Hay países que meten una tabla estándar, como en el caso de Canadá y Estados Unidos. Todos tienen que seguir el mismo formato y todas las personas saben identificar inmediatamente dónde está el ingrediente, dónde está el uso, dónde están las advertencias. Hasta el tipo de letra y el tamaño ya está el producto, y reducir la cantidad de errores por una mala dosis o por uso inadecuado del producto. Estudios como en Reino Unido, que utilizan la comprensión de lectura, son estudios con unas 15 preguntas aproximadamente a un grupo de usuarios
que son los destinatarios del producto, para qué sirve el medicamento, cuál es la dosis, cómo debo de tomarlo, qué hago si se me olvida, pero las preguntas son específicas y aquí incluso Reino Unido especifica preguntas adecuadas son si hubiera empezado a tomar estos comprimidos y notar un dolor o molestia inusual en las piernas, ¿qué hace? Son preguntas que obligan a la persona a buscar realmente dentro de la etiqueta o el inserto dónde está ubicada esa información. Con marcas similares. En Australia también se pide que si se va a utilizar una misma marca, no haya un tema de interrupciones entre el ingrediente activo inmediatamente debajo del nombre de la marca. Incluso tener un tamaño de letra que al menos sea del 25% del tamaño de marca. Es decir, el ingrediente y la marca deben de tener tamaños muy similares. O el tema de segmentos únicos, por ejemplo, se tiene que dar prominencia a segmentos como noche, fuerte o ultra en el caso que sea tan llamativo como la marca, o hacer estudios donde se simula el ángel para entender que el usuario realmente está confundiendo este tipo de productos. Entonces, lo que queremos proponerles como grupo de trabajo es tener esta serie de lineamientos que puede ser en un cuál es esa información que podríamos trabajar a nivel regional. Y un caso de éxito que nos encantó resaltar y platicamos también con los ponentes es el tema del etiquetado de alimentos, que se ha armonizado a nivel regional, que se ha buscado que la información al usuario sea suficiente para identificar incluso contenido nutricional de los alimentos. Y por más que haya diferencias en los marcos regulatorios, se buscó una homologación y al final estamos viendo ese impacto de tener este etiquetado regional total de los alimentos, que da información adicional al usuario, que facilita el de las nutricionales, y todo esto parte de proveer de esa información de forma amigable al usuario. Algo que les interesaría que trabajen. Cosas no deben de consumir, pero si solo lo dices con unos símbolos específicos, o sea, como que quizás eso también podríamos manejarlo, ¿no? Perfecto. Lo agregamos entonces como parte de esta propuesta de lineamientos. Construimos un primer borrador y se los compartimos para que sea un documento en vivo que ustedes también puedan proponer, comentar, hacer sugerencias. Y es un tema que revisaríamos también en esta reunión presencial en Ciudad de México para que podamos entre todos ir avanzando hacia qué elementos podemos tener de forma homologada en la región que nos ayuden a todos como usuarios, pero al final que también ayuden a las personas que, como vimos, independientemente de contexto o capacidad visual, merecen tener ese acceso a la información y sentirse seguras de que pueden usar el producto independientemente de lenguaje o profesión o nivel de educación. Entonces, muchísimas gracias, doctora Montoya, también por su mensaje. Estamos aquí a la orden, cualquier cosa que necesiten, y los vamos a contactar para compartir la grabación, las presentaciones, cualquier pregunta adicional que tengan.
Gracias.